Os voy a hablar de la rueda. La rueda es un elemento circular y mecánico que gira alrededor de un eje. Puede considerarse una máquina simple. Es uno de los inventos fundamentales por su utilidad en la alfarería, el transporte y como componente fundamental de máquinas. Se cree que fue inventado en Mesopotamia hacia el 3500 a.C. Las primeras ruedas eran simples discos de madera con un agujero central para insertarles en un eje. La invención de la rueda con radios permitió construir vehículos más rápidos y ligeros. Hacia el 1880 se inventaron los neumáticos y la evolución de la rueda fue paralela al desarrollo del automóvil. La rueda merece un lugar de honor en la lista de grandes inventos, ya que en una civilización industrializada no sería concebible sin ella. Y así es como iría. Hola, buenos días. Hoy os voy a presentar mi trabajo sobre el tornillo. El tornillo es asociado con un plano inclinado que trabaja con un orificio roscado. Lo inventó Arquitas en 430 a.C. a 360 a.C. Después, en el siglo III, Arquímedes inventó otro tipo de tornillo, que es uno de los 36 tipos de tornillos diferentes. Pero el primero siempre fue de Arquitas. Gracias por escucharme. Adiós. El papel. El papel es una delgada lámina con pulpa de celulosa. Ha sido uno de los inventos que más ha colaborado en la evolución humana. Desde su origen ha servido para transmitir el conocimiento y la información entre las diferentes generaciones. El papel se inventó en China en el año 105 después de Cristo por Cai Lun. Hay distintos tipos de papel, como por ejemplo para escribir, para dibujar, para imprimir y envolver, entre otros. El papel puede ser fabricado de forma artesanal o industrial. Hola, hoy os voy a hablar sobre el reloj de arena. En el siglo VIII parece ser que apareció la idea y la realidad del reloj de arena en Europa. Se cree que fue creado por un monje llamado Liutprando, el que lo presentó para hacer uso del mismo en la catedral de Chartres, en Francia. La parte transparente suele estar hecha de vidrio, aunque actualmente se puede hacer de otros materiales como el plástico. Lo de dentro, como su propio nombre indica, suele estar relleno de arena. La invención de las gafas. ¿Sabes que las gafas para leer es uno de los inventos más importantes en los últimos 2000 años? Una revolución que supuso un impulso para la ciencia, el arte y la filosofía, actividades que quedaban regaladas a personas con buena visión de cerca como los jóvenes o las personas con miopía. El orador romano Cicerón escribía que en su viejez no podía leer y tenían que hacer la tarea sus esclavos. ¿Dónde encontramos el origen de las gafas? La invención de las gafas se atribuye a dos monjes franciscanos, Alejandro de la Espina y Roger Bacon, quienes en la mitad del siglo XIII comunicaron el secreto de la fabricación de las lentes. El primer cuadro de una persona con gafas data al año 1352, un retrato del cardenal Hugo de Provenza leyendo un escritorio que fue pintado por Tomás de Modena. Este retrato se encuentra en la iglesia de San Nicolás de Treviso en Italia. Podemos decir que Italia, concretamente Murano, durante el siglo XIII fue la cuna de la creación de las lentes.
El reloj de bolsillo. El primer reloj de bolsillo fue creado en Alemania por Peter Henley en 1524. Otros aparecen después en 1548 y muchos más se produjeron en Suiza e Inglaterra después de 1575. El principal problema del reloj de bolsillo antiguamente era su peso. El telescopio. El telescopio fue inventado por Hans Lippershey y Galileo Galilei en 1608. Un telescopio es una herramienta que los astrónomos usan para ver objetos lejanos. La mayor de los telescopios, al igual que todos los telescopios grandes, funcionan utilizando espejos curvos para captar y enfocar la luz del cielo nocturno. La luz se concentra por la forma de la óptica. Estas son sus partes: la distancia focal, el diámetro del objetivo, el ocular, la lente de Barlow, el filtro, la razón focal, la magnitud límite, los aumentos, el trípode y el portaocular. Existen 3 tipos de telescopios: los refractores, los reflectores y los catadióptricos. Se denominan así porque la formación de la imagen se basa en la desviación que sufren los rayos de luz cuando atraviesan las lentes. Eso es lo que se conoce como refracción. Galileo Galilei, al recibir noticias de este invento, decidió diseñar y construir uno. En 1609 demostró el primer telescopio astronómico registrado. Gracias a él hizo grandes descubrimientos en astronomía, entre los que destaca la observación, el 7 de enero de 1610, de 4 de las lunas de Júpiter girando en una órbita en torno a ese planeta. Conocido hasta entonces como la lente espía, el nombre telescopio fue propuesto por el matemático griego Giovanni de Misiani el 14 de abril de 1611, durante una cena en Roma en honor de Galileo, una reunión en la que los asistentes pudieron observar las lunas de Júpiter por medio del aparato que el célebre astrónomo había traído consigo. Y eso sería todo. Adiós. La olla a presión. El físico anglo-francés Denis Papin inventó en 1679 la olla a presión y fue creada con el objetivo de reducir el tiempo necesario para cocinar alimentos. Este recipiente hermético utilizaba presión de vapor y así más rápido los alimentos podían cocinarse en menos tiempo que en las ollas convencionales, pero se fueron perfeccionando, siendo cada vez más rápidas y seguras. El diapasón se utiliza en los instrumentos de cuerda. Es una pieza de madera. En Grecia expresaba el intervalo de la octava que abarcaba todas las notas del sistema perfecto. Modernamente, este término expresa 2 ideas: diapasón como voz y un instrumento de sonido fijo usando en afinación. El globo aerostático fue inventado por los hermanos Montgolfier en Francia en 1783. La idea surgió porque estaban en una hoguera y vieron que el humo elevaba. Pensaron en aprovechar esa cualidad para hacer varios experimentos. Vieron que el aire caliente tiende a subir mejor. El primer globo se hizo de tela y papel y sus primeros tripulantes fueron un gallo, una oveja y un pato. Hoy os voy a hablar sobre la pila eléctrica. Una pila eléctrica o batería eléctrica, acumulador eléctrico, simplemente pila, batería o acumulador es un dispositivo que consiste en una o más celdas electroquímicas que pueden convertir a energía química almacenada en corriente eléctrica. Alessandro Antonio Volta fue un químico y físico italiano. Se hizo famoso principalmente por el descubrimiento del metano en 1776 y la inventación y el desarrollo de la pila eléctrica en 1799. Alessandro nació el 18 de febrero de 1828 y falleció el 5 de marzo de 1827 en Italia.
Vale, mi trabajo es sobre la locomotora y dicho esto, comienzo a leer mi trabajo. Se denomina locomotora al material rodante con motor que se utiliza para dar tracción a los trenes, siendo por tanto una parte fundamental de estos. La palabra locomotora proviene del latín loco, ablativo de locus, que significa lugar, y del latín medieval motivus, que significa provocar movimiento. Desde sus inicios a principios del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, las locomotoras fueron de vapor. La primera locomotora de vapor fue construida por Richard Trevithick. Perdón por es que los nombres no me los sé, ¿vale? Pero yo lo intento decir como puedo. Sigo con el trabajo. Por Richard Trevithick. 1804, 10 años antes de la máquina de George Stephenson. Hasta 1825, la utilización de locomotoras de vapor fue exclusiva de líneas férreas en minas de carbón. Algunas locomotoras de vapor estaban denominadas como locomóviles. Estaban dotadas en ruedas de tractor y eran empleadas para encarrilar los vagones que se salían de las vías en accidentes, arrastre de máquina pesada, en los trabajos de instalación de los rieles, etc. En 1814, George Stephenson construyó su primera locomotora, la Locomotion número 1. Ese año se inauguró el ferrocarril Stockton-Darlington, el cual fue el primero en prestar servicio público de transporte de cargas con locomotoras de vapor. Los tipos de locomotoras son la locomotora de vapor, la locomotora diésel, la locomotora eléctrica, la locomotora diésel eléctrica y la locomotora diésel hidráulica. Durante muchos años las locomotoras estaban situadas en la cabeza del convoy, debían cambiar de posición cuando se invertían en el sentido de la marcha. En tiempos más recientes muchos trenes disponen en un extremo de una locomotora y en el otro de un coche de pasajeros con una cabina, lo que permite al tren circular en cualquiera de los dos sentidos sin necesidad de modificar la posición de la locomotora. En el primer caso el tren es arrastrado por la locomotora y en el otro es empujado en jerga eléctrica. Se conoce como push-pull. También existe la variante conocida como automotor, donde no existe una locomotora como tal, sino que todo el tren es a la vez el coche de pasajeros y la locomotora. Y se intercalan remolques sin tracción propia entre coches automotores. Y eso sería todo. Adiós. Ya, Abel. Una goma elástica, también conocida como coloquialmente cojo, en liga, gomilla o gomita, es una banda anular de caucho elástica utilizada comúnmente para mantener varios objetos juntos. Está formada por las segregaciones de hule y caucho, también llamado así, de algunos vegetales y sintéticos, y contiene hidrocarbonos que le dan una menor elasticidad, pero le proporciona esa dureza y adhesión. Características de la goma. La mayoría de las gomas se fabrican de caucho natural. Es un aislante perfecto de agua y de la elasticidad, pero tiene poca resistencia al fuego y al calor. En uso comercial, la goma es utilizada en aparatos electrónicos como los reproductores de casete y otros que tienen sistemas de engranaje mecánico como los diversos VHS. La venda de caucho
fue patentada en Inglaterra el 17 de marzo de 1845 por Stephen Parry. Algunos pueblos mesoamericanos como aztecas y mayas usaban ya productos de caucho naturales hacia 1600. Mezclaban látex con otros materiales para obtener las propiedades deseadas. En 1839, Charles Goodyear desarrolló la vulcanización que se utilizaba para hacer caucho hoy. Hola a todos, hoy os voy a hablar sobre la Torre Eiffel. La Torre Eiffel fue diseñada por el ingeniero Gustave Eiffel. En un principio, el proyecto se presentó en la ciudad de Barcelona, pero su ayuntamiento lo rechazó porque no les gustó nada la idea de la torre. Así que Gustave Eiffel volvió a presentar este mismo proyecto en la ciudad de París, para que se levantara con motivo a la Exposición Universal, que se celebraba en esa ciudad a principios del siglo XX. Este monumento se ideó como una gran torre fabricada de metal que se podía ver a gran distancia. Pero una vez más, los franceses dijeron que no les gustaba nada la torre, que les parecía un auténtico armatoste. Parece mentira que uno de los monumentos más admirados y visitados de todo el mundo en esa época no les gustara a nadie. Pero Gustave Eiffel no se daba por vencido. Con ayuda del ejército francés, buscó alguna buena razón para que no se desmontara. Y pudo demostrar que era el lugar idóneo para las retransmisiones y comunicaciones radiotelegráficas. Así que, finalmente, no se desmontó, convirtiéndose así en uno de los símbolos más representativos de Francia. La torre mide unos 300 metros y es visitada alrededor de 7 millones de turistas de todo el mundo. Ahora os voy a decir unas curiosidades sobre la Torre Eiffel. Que por ejemplo, durante 41 años, la Torre Eiffel fue el edificio más alto del mundo. Que Gustave Eiffel no se llamaba realmente así. Sus orígenes procedían de Alemania, entonces él se llamaba Bonningshaus. Pero los franceses eran incapaces de pronunciarlo. Entonces, Gustave se cambió el nombre en 1980, 9 años antes de la inauguración de la Torre Eiffel. Luego, que la Torre Eiffel cambia de color cada 5 años y se pinta con 50 toneladas de pintura. Y los visitantes son los que deciden la tonalidad nueva de la torre, votando en el primer piso cuál quieren. Luego, que la Torre Eiffel no siempre mide lo mismo. En verano mide 18 centímetros más que en invierno, debido a la expansión térmica del metal. Y que tiene una pista sobre hielo en el primer piso que mide unos 190 metros cuadrados. Espero que os haya gustado. Hola a todos. En las últimas cartas del juego Timeline me ha tocado el Zeppelin. Entonces hoy os voy a hablar del Zeppelin, que también es llamado dirigible. Es un invento que cambió la historia de los medios de transporte, a pesar de su triste historia, que acabó cuando fue suplantado por el avión o tras el grave accidente de Hindenburg. La creación del Zeppelin se la debemos a Ferdinand von Zeppelin, que puso su apellido a este transporte volador de muy grandes dimensiones. Aquí podemos ver cómo era un Zeppelin por dentro. Siempre interesado en surcar los aires, el creador terminó su primer dirigible en 1900 y lo estrenó satisfactoriamente sobrevolando el lago Constanza, en Suiza. En esta primera prueba realizada el 2 de julio de 1900, el artefacto
transportó a 5 personas, alcanzó una altura de 396 metros y recorrió una distancia de 6 kilómetros en 17 minutos. Posteriormente, los Zeppelins fueron capaces de superar los 100 kilómetros por hora. Aquí podemos ver una imagen de un Zeppelin en 1932 que sobrevuela la ciudad de Manhattan. De hoy en día todavía hay algún Zeppelin que funciona. La construcción de los primeros Zeppelins estuvo financiada por el propio Ferdinand. Más tarde, en 1908, el inventor obtuvo financiación del Estado alemán y un año después el Zeppelin comenzó a usarse en aviación civil. La Asociación Alemana de Aviación transportó a casi 35.000 personas en más de 1.500 vuelos sin un solo incidente. Al estallar la Primera Guerra Mundial, los Zeppelins comenzaron a usarse en el campo de batalla por parte del ejército alemán. El bando enemigo solo los usó para misiones de reconocimiento. Tras el fin de la guerra, los Zeppelins vivieron una época muy difícil, hasta que Hugo Eckner tomó las riendas de la compañía que los fabricaba. Los primeros vuelos transoceánicos entre Europa y América se dieron en 1928, pero en 1937 tuvo lugar el trágico accidente del dirigible de Hindenburg, en el que un dirigible acabó en llamas por un intento de aterrizaje en Nueva Jersey, Estados Unidos. En este trágico accidente murieron 35 personas. Fue el punto y final a la época en la que los cielos del mundo fueron surcados por estos mastodontes rellenos de helio o hidrógeno. Espero que os haya gustado. Hola, soy Henry Ford. Nací el 30 de julio de 1863. Fui un empresario y emprendedor estadounidense y fundé la compañía Ford Motor Company. Revolucioné el proceso de manufactura en el Ford Modelo T. Aquel vehículo del sueño que era el Modelo T, el automóvil más famoso de la historia. El Modelo T irrumpió en la historia el 1 de octubre de 1908 y lo llamé el vehículo universal, ya que se convirtió en el vehículo universal del transporte económico y fiable. El brick de leche fue inventado en 1973. Con el tiempo se convirtió en un gran éxito para Tetra Pak. Actualmente está dominando el mundo en cajas de cartón aséptico de la leche, que no necesitan refrigeración pasteurizada. El brick de leche lo inventó Ruben Rausing. El CD fue creado en octubre de 1982, cuando Sony y Philips comenzaron a comercializar el CD. En el año 1984 salieron al mundo de la informática. El CD está hecho de un material plástico llamado policarbonato. El CD es para almacenar datos en formato digital y puede llegar a almacenar 80 minutos de audio. Os voy a contaros un poco de la historia del primer ordenador portátil. El primer modelo de portátil data de 1981 y fue la primera computadora portátil laptop con éxito comercial. Se llamó Osborne 1. Fue creado por Adam Osborne, que nació en 1939 y murió en 2003. Fue escritor, empresario e ingeniero de origen británico. Posteriormente fue nacionalizado estadounidense. Era un fanático de los kits de emblemaje electrónicos, que se vendían hasta en los puestos de revistas. En la década de los 70 y primeros de los 80, la Osborne 1 se presentó en la Feria de Computación de la Costa Este de los Estados Unidos. Este modelo sintió las bases de lo que hoy conocemos como un ordenador portátil e incluía interface, comunidades de disco y teclado, interfaz de salida, monitor. Este portátil pesaba
pesaba 10,7 kilos y no contaba con batería, con lo que necesitaba una toma de corriente. Tenía una pantalla de 5 pulgadas, 84 kilovatios, no sé cómo es, de memoria y unidades de disquete. En principio, cada unidad costaba $18.000 y quisieron hacer una producción demasiado grande de 50.000 unidades. Como consecuencia de esto, algunos salían defectuosos. Después amplió con más cadenas de producción. Después se lanzarán más modelos, como la Kaypro Computer, que era similar, pero son la pantalla más grande. Hoy en día, el Osborne 1 es un objeto de colección, y si se comprara con el Chromebook de Google o cualquier otro portátil, podemos ver cómo han evolucionado en apenas 30 años. Esto es todo. Adiós.